Salmos 26:6 nos da una enseñanza tan relevante para este tiempo que estamos viviendo. Salmos 26:6 dice: lavaré mis manos en inocencia y así andaré alrededor de tu altar. Esta semana estuve incansablemente buscando hand sanitizer para tener en la iglesia cuando tengamos la oportunidad de estar en nuestro templo. Cuando estuve buscando por todos los almacenes y las redes sociales, me encontré que están agotados y que algunos exageradamente han subido el precio 4 y 5 veces de lo que antes un hand sanitizer usted encontraba por 99 centavos, ahora vale 4 y 5 dólares. Antes usted compraba para un negocio un galón de hand sanitizer por 17 dólares, ahora vale 79 dólares más 16 dólares del envío. Es increíble cómo en medio de esta situación algunos están aprovechando abusivamente la necesidad de otro. Cuando estaba buscando este hand sanitizer, Dios me habló al corazón y quiero compartir lo que la palabra de Dios dice acerca del tema de lavarse las manos. Así como me escucha, lavarse las manos está incluido en la Biblia desde hace miles de años. Pero ¿qué significado tiene el lavarse las manos en la Biblia? Es interesante todo lo que nos han enseñado en los medios de comunicación, los expertos, los epidemiólogos, los médicos y todas estas personas nos han asegurado que para prevenir la propagación del virus, la recomendación es lavarse las manos constantemente y usar el famoso tapabocas. Algunos dicen que al respirar las pequeñas gotas de partículas de una persona que está infectada con el virus puede infectarnos a nosotros. También el tocar superficies que está infectada con el virus y luego llevarnos a la boca o a la cara nuestras manos contaminadas nos puede infectar con el virus. Así que la recomendación es lávese las manos constantemente, porque el riesgo es grande. Algunos dicen que el ser humano se lleva sus manos a la boca aproximadamente 23 veces cada hora. Se puede imaginar los productos para desinfectar las manos que contienen alcohol son una buena alternativa, dicen, donde no hay agua y jabón. Oiga muy bien, estos productos con base en alcohol que desinfectan las manos son buenos siempre y cuando no haya agua y jabón. El lavarse las manos con agua y jabón es más efectivo. Y es importante lavarse aún, nos han enseñado, entre los dedos y lavarse bien las manos y las muñecas, porque es importante que el agua y el jabón se lleve el virus. Y que nos enjuaguemos las manos por lo menos 20 segundos bajo el chorro de agua. Lo que no nos dicen, lo que no dicen los fake news, ni tampoco los comerciantes, es que estos limpiadores con base de alcohol a largo tiempo y por el mucho uso pueden dañar su piel. Algunas personas presentan una reacción cutánea adversa a los desinfectantes de mano. La piel puede ser afectada por la constante exposición a estos desinfectantes, causando una dermatitis e irritaciones agudas. El constante consumo de estos productos puede ser agresivo y la recomendación es que usted prefiera el agua y el jabón. Oiga bien. El uso abusivo de estos desinfectantes con base de alcohol puede traerle complicaciones más adelante a su piel.
El uso prolongado de este limpiador puede causar sequedad excesiva y puede incluso causar que su piel, si es muy sensible, tenga unos daños irreparables. Así que el consejo bíblico toma tanta relevancia en este momento porque es más efectivo lavarse con agua, como decía la Biblia hace muchos años. El problema es que la Biblia dice muchos consejos para el ser humano, pero el ser humano tercamente fallamos en no practicar y obedecer las recomendaciones que Dios nos da. Estuve leyendo que en la Enciclopedia Británica se relata la historia que en el año 1845 un joven doctor de nombre Ignaz Semmelweis estuvo aterrorizado de la cantidad de mujeres que morían en los hospitales después de dar a luz. El índice era muy alto de las muertes de mujeres en los hospitales. 30% de las mujeres morían en los hospitales. El doctor Ignaz investigó y se dio cuenta que los médicos examinaban a los muertos de los fallecidos y sin lavarse las manos, de la misma manera examinaban a las mujeres expectantes que estaban embarazadas. Esto era una práctica muy común, porque la presencia de enfermedades microscópicas no se conocía en ese entonces. El doctor Semmelweis insistió en que todos los médicos se lavaran las manos antes y después de cada atención a los pacientes. Exitosamente, el número de muertes declinó significativamente. Mi amigo que me escucha, es importante lavarse las manos, pero ¿a qué se refiere David cuando dice: lavaré mis manos en inocencia y así andaré alrededor de tu altar? Lavarse las manos es importante, es una buena recomendación, nos ayuda a prevenir la contaminación, pero hay algo más importante en el de las manos en un sentido espiritual que Dios nos está aconsejando. David dice: lavaré mis manos en inocencia y así andaré alrededor de tu altar. Note la conexión del altar de adoración, del altar de Dios y lavarse las manos. Cuando David estaba escribiendo este pasaje, imagínese, David estaba en el templo, él estaba mirando al sacerdote que de día y en la tarde y en la mañana llegaba al altar. Y ahí, antes de hacer cualquier sacrificio, se lavaba las manos. Luego, de una manera tradicional, él hacía una pequeña procesión alrededor del altar. Y ese era lo que estaba mirando David cuando escribió: lavaré mis manos en inocencia y así andaré alrededor de tu altar. La Biblia nos da instrucciones maravillosas de lavarse las manos desde incluso en la época de Moisés. Éxodo 30:19, Dios ordenó que dentro del tabernáculo se construyera algo que se llamaba la fuente de bronce. Y eso toma mucha relevancia porque en estos momentos, para muchos de los líderes religiosos, cantantes, adoradores, Dios nos está invitando que tengamos y pongamos atención a esa fuente de bronce. El sumo sacerdote llegaba a la fuente de bronce, se lavaba las manos y era obligatorio del sacerdote, del sumo sacerdote, de los levitas y de todos los que trabajaban en el templo que se lavaran las manos antes de ministrar al Señor. Incluso Moisés decía: no solamente las manos, sino también los pies, y esto es un estatuto perpetuo para todos los adoradores. Lavarse las manos en el templo. Interesante. Dios le dio la orden a los sacerdotes que se lavaran si querían servir. Si no lo hacían, estaban sentenciados a la muerte. Si bien esto de lavarse las manos es importante para la salud, para desinfectar, para evitar contaminaciones microscópicas de partículas enfermizas, ¿a qué se refiere Dios cuando habla de lavarse las manos en un sentido espiritual?
quiero llamar su atención. Encontré varias ocasiones en la Biblia cuando se menciona el lavarse las manos. Para los líderes religiosos que estaban un día mirando que los discípulos llegaban de su trabajo misionero después de estar predicando con Jesús, después de estar caminando en esos áridos, polvorientos caminos de Judea, estos hombres pescadores que no tenían ninguna educación teológica, que eran unos burdos, que no tenían ninguna educación, solo cuando llegaban arremetían con desesperación a la comida que veía e inmediatamente empezaban a comer. Los fariseos, estos intelectuales, teólogos de profesión, empezaron a ver esta práctica de los discípulos de Jesús y empezaron a ponerle el dedo y a decir: oye, Jesús, mira, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. ¿Cómo es posible que tus discípulos quebranten la tradición? Y esto se encuentra en Mateo 15:2. Los fariseos estaban mirando que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos antes de comer. Encontré otra ocasión bien interesante en la Biblia cuando el gobernador de aquella época, Poncio Pilato, oiga, esos gobernadores en todas partes a veces toman muchas decisiones dictatoriales, y eso no es diferente a lo que pasaba con Poncio Pilato. Lo cierto es que en el tribunal de acusación a Jesucristo, este Poncio Pilato, este gobernador, soltó a un asesino, Barrabás, y entregó a Jesucristo a la muerte. Mire qué interesante, después de tomar esa decisión, él toma agua, se lava las manos y dice: soy inocente de la sangre de este justo, y ustedes son los culpables, que ustedes y sus hijos serán culpables de esta muerte. ¡Wow! Cuán parecido es a la realidad actual, que nosotros nos lavamos las manos, pero ponemos nuestra acusación en los demás. En la Biblia encontramos el llamado de Dios urgente a arrepentirnos de corazón. En la Biblia encontramos el llamado de Dios a dejar a un lado todo juicio de condenación a los demás y mirar cómo está nuestro propio corazón. La crisis del ser humano no está en la pandemia. La crisis de este mundo está en el corazón de los hombres y de las mujeres que nos hemos alejado de Dios y que orgullosamente solo nos lavamos las manos y decimos: yo soy menos pecador que los demás, como si el pecado de los demás justificara el pecado nuestro. En la Biblia encontramos varios ejemplos de lo que significa el lavarse las manos, que tristemente para algunos solo producía más contaminación. Óigame bien, esta forma de lavarse las manos de los fariseos solo producía más contaminación en su vida espiritual. Los fariseos habían convertido la ceremonia solo en una tradición más, en un hábito religioso, en un rito mecánico que no traía la gloria a Dios. Y lo triste es que la iglesia moderna hemos hecho lo mismo. Nos lavamos las manos solo como una tradición religiosa. Antes algunos iban al templo de manera religiosa solo para cumplir un rito o una tradición, pero su corazón estaba alejado de Dios. Otros iban al templo cuando Dios alejaba su protección de ellos, y en medio de la calamidad y el dolor, ahí sí corrían al templo a buscar la misericordia de Dios. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No es el lavarse las manos de una manera religiosa lo que Dios está pidiendo el día de hoy. Hemos construido templos majestuosos.
Hemos llenado las iglesias de fans, de espectadores, de shows estilo Hollywood, de buenos músicos, de excelentes conferencistas, de directores de sonido, de técnicos de video, de ingenieros de luces, de coreógrafos, de miles de personas que van a las iglesias buscando un entretenimiento más que una transformación en el corazón. Estamos dando a las personas hoy en día mucho show y nada de confrontación con dejar el pecado y seguir a Cristo de corazón. El limpiar las manos de nuestra conciencia de cualquier pecado oculto, inclinaciones malsanas, corazones llenos de tradición, que usan el mismo celular para ver el culto por las redes sociales y por las noches anda viendo pornografía. Nos lavamos las manos. Yo no soy el pecador. Los otros son los pecadores. Dios nos está llamando a un arrepentimiento sincero y a un cambio genuino de nuestra vida cristiana. Que nuestra fe, nuestra práctica cristiana sea de corazón y no simplemente un rito externo de lavarnos las manos para mostrar a otros lo que no hay en el corazón. La segunda forma como la Biblia muestra el lavarse las manos era aquellos que lo hacían de una manera hipócrita, que era la actitud del gobernador Poncio Pilato, y que no es diferente a la actitud actual partiendo desde los políticos corruptos que usan los medios de comunicación para lavarse las manos acusando a sus oponentes de los mismos horrores que ellos han cometido. Siguiendo con los líderes religiosos que por fuera parecen sepulcros banqueados con ropas elegantes, sagradas y coloridas, pero que su corazón está lleno de abusos de niños y ambiciones personales. Y terminando con las reglas humanas de hombres que condenan a las mujeres por ponerse un pantalón, pero detrás de la escena son líderes que mantienen amplio récord de secretos pecaminosos en sus propias casas. Luego nos lavamos las manos. Soy inocente. Los pecadores son los otros. Como si el pecado de los demás justificara el pecado tuyo. La ley de Dios no se invalida porque la multitud de las personas estén cometiendo el pecado. No lo justifica ni lo hace legal. Así el gobierno lo legalice. Pecado delante de Dios seguirá siendo pecado. Así te laves las manos en tus propias reglas humanas. Cambiar las tradiciones por nuestras tradiciones solo nos convierte en espectadores de religiones muertas. Si no hay un cambio, si no hay un nuevo nacimiento, si no hay una nueva persona en Cristo y dejar el viejo hombre, no es diferente la religión tuya a la religión de otra persona que sigue invalidando la palabra de Dios. No es dejar de ir al templo, porque hoy tenemos superproducciones religiosas en la televisión que puedo mirar en el celular. Es más bien el reconocer que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios y que necesitamos con urgencia lavarnos las manos, no en la inocencia nuestra, sino en la inocencia de aquel que vivió en este mundo pero sin pecado, y pedirle a Él que con su sangre preciosa no solamente nos lave, sino que nos transforme el corazón. Y David en el Salmo 26 dice: lavar mis manos en inocencia y así podré andar en tu altar. Yo te pregunto a ti, que tienes el privilegio de servir en una iglesia, si ya te lavaste las manos en la inocencia de Cristo para que tengas el privilegio de estar en el altar. David no está reclamando el perdón de Dios basándose en su propia justificación o en su inocencia,
Porque todos sabemos quién era David. David fue un hombre asesino, sus manos estaban llenas de sangre, fue un adúltero, fue un hombre que cometió muchos abusos, fue un hombre que tenía un prontuario de acusaciones muy grande. Así que David no hace referencia a su propia inocencia. Más bien, David está apuntando a aquel que con su sangre preciosa nos puede lavar. Sí, mi amigo, solo la hermosa y preciosa sangre de Cristo es la única que puede completar todos los requerimientos del Padre Celestial para que tú y yo podamos ser limpios de nuestro pecado. La completa y permanente limpieza de nuestro corazón está en la sangre preciosa de Cristo, que quita tu pecado y quita mi pecado. Solo cuando tu corazón, solo cuando tu conciencia se inclina a Dios en un arrepentimiento sincero, dispuesto a apartarse del pecado, experimentando por la fe la dicha del perdón. Verdadero arrepentimiento es confesarle a Dios nuestro pecado y apartarnos de aquella situación que ofende a Dios. Arrepentimiento es tornar la espalda al pecado y volvernos en un sincero compromiso pidiendo perdón a Dios. Entonces, y solo entonces, podrás correr al altar. Y no solo para dar una procesión religiosa como hacían los fariseos, sino como David, que te lanzarás al altar, a abrazar el altar en un sincero reconocimiento de adoración y un verdadero significado de la adoración. Llorando abrazarás al altar y dirás: Señor, soy inocente por tu misericordia y por tu gracia. La vida cristiana, la verdadera adoración y la ministración a Dios demandan hoy más que nunca vasos santos que adoremos a Dios, vasos limpios que sean usados con unción para Dios. Y hoy, cuando te laves las manos, yo te quiero invitar a que reflexiones en estas palabras. ¿Qué cosas hay en tu corazón que Dios te está diciendo: tienes que alejarte de este pecado? Tienes que apartarte de esto que me ofende. Dios te está llamando a un verdadero arrepentimiento. ¿Qué cosas, qué personas o qué lugares Dios te está diciendo: aléjate de ellos? ¿Con qué personas te estás peleando? ¿Con quién tienes un rencor y una amargura? ¿Te acuerdan las palabras de Pablo? Levanten las manos sin ira ni contienda. Puedes tocar muy bonito, puedes cantar muy bonito, pero si tus manos están llenas de ira y contienda, tu adoración no va a subir a la presencia de Dios. Amigo que me escuchas, quizás muchas veces te has lavado las manos estos días, pero nadie te ha dicho que tienes que lavarte el corazón. La única manera es con Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Amigo que me escuchas, yo te quiero hacer una invitación. No solamente que te laves las manos y que continúes haciéndolo, sino que hoy, en una actitud de fe, aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, le pidas perdón y le digas: Señor, no solo lávame los pies, como dijo Pedro, sino lávame todo, Señor. Y el Señor te va a decir: aquel que tiene fe solo necesita ser lavado una vez. Si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si hoy quieres que tu familia sea transformada, que un nuevo hombre, un nuevo esposo nazca en esa familia, yo te invito a que aceptes a Jesucristo como tu Señor. Por favor, repite estas palabras conmigo ahí donde te estás. Dile: Señor Jesucristo, lávame con tu sangre preciosa. Te pido perdón, Señor, por todos mis errores, mis pecados, mis hábitos, mi estilo de vida que te ha ofendido. Señor, te pido perdón por mis decisiones equivocadas. No solamente por mis decisiones, por mis acciones y mis palabras, sino por incluso aquellas situaciones que vergonzosamente no puedo ni siquiera decir. Dios,
Te pido perdón por todos mis pecados. Lávame en tu sangre. Límpiame. Transfórmame. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida. Dame el regalo de la vida eterna y escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame tu Espíritu Santo, Dios, que habite en mí. Y ayúdame a vivir en fe, cumpliendo y obedeciendo los estatutos y los mandamientos que tú tienes en tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amigos, si usted ha hecho esta oración, si usted ama de casa, padre de familia o mamá o abuelita, ha entregado su vida hoy a Jesucristo, por favor, déjenlo saber. Envíenos por las redes sociales su nombre y el lugar donde usted se encuentra. Nosotros queremos seguir ayudándole en oración. Queremos recomendarle un lugar donde puede usted seguir siendo edificado espiritualmente. Y en la medida de nuestras posibilidades queremos mandarle material bíblico que le ayude a seguir creciendo en su fe. Dios le bendiga.